Hola, en este video vamos a hablar sobre el área y el volumen de un cono. Un cono es un cuerpo geométrico que está formado por la rotación de un triángulo rectángulo en su cateto o en su altura. Es lo mismo. Se forma una circunferencia de base como se ve en la imagen. Tenemos los elementos del cono, la generatriz, que es la línea que está ahí, la altura y el radio. También se puede ver de esta manera, dibujada a través de la red de nuestro cono, donde esta sería la generatriz, esa sería la altura y ese sería el radio. Para calcular el área del cono, nosotros tenemos que calcular el área basal, que es un círculo, y sumarle el área lateral, que es el área del manto. Para eso se calcula el área de la circunferencia y el área del manto. Y esto de acá, a ver, esto es importante. Esto de aquí, esto, corresponde al área de una circunferencia. Y esto de acá, ay, lo rayé feo. Y esto de acá corresponde al área del manto. Por si te preguntan una de las dos cosas, ¿vale? O sea, tú tienes que entender la diferencia entre las dos. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un cono donde están todos los elementos de la figura. Tenemos la generatriz que mide 5, la altura que mide 3 y el radio que mide 4. Acá yo voy a hacer el paso a paso, o sea, sería área basal más área lateral. Pero después de eso, tú puedes pasarlo directo a la fórmula, que es esa. El R es 4, por eso lo cambiamos. A esta R y esta R son la misma. Y R por G, que son 4 y 5 respectivamente. Multiplicas primero, luego sumas. ¿Vale? Obviamente en algunos ejercicios te pueden pedir solo el manto, entonces sería 20, o solo el área, 20 pi, perdón, 20 pi, o solo el área basal y sería 16 pi. Sumamos y si te piden cambiar el pi a 3,14 lo haces desde este punto, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Ok, en el PPT que mostré recién, nosotros vimos un ejemplo y este es uno de los más sencillos porque no faltaba ningún elemento de nuestro cono. Ahora vamos a ver uno en el que falte un elemento del cono, de tal manera que tú puedas practicar esto también, porque esto es bien importante. Tenemos la siguiente imagen. Ya, entonces acá nosotros tenemos un cono, vamos a tener parte de sus elementos, pero nos va a faltar la generatriz, que es este. Vamos a tener que este mide 6 y este mide 8 y, bueno, centímetros. Entonces, tenemos estas dos partes de nuestro cono, donde tenemos, en realidad lo que tú tienes es la altura, que es 6 centímetros, y el radio, que es 8 centímetros. Entonces, tú tienes dos elementos, y si tú quieres calcular el área total, es pi por r cuadrado más pi por r y por g. Donde nosotros lamentablemente no tenemos la generatriz, tenemos la altura y eso no es la generatriz. Cuando te falta un elemento tienes que sí o sí utilizar el teorema de Pitágoras porque como este cono se formaba a través de la rotación de este triángulo rectángulo, puedes calcular este elemento aplicando Pitágoras. Voy a bajar un poquito para poder hacer el cálculo de Pitágoras. Esto es un cateto, este es un cateto, esta es la hipotenusa. Entonces esto va a ser x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 al cuadrado son 36, 8 al cuadrado son 64. Entonces acá sería x es igual a 100. Perdón, se me olvidó el elevado a 2. Y ahora sí calculamos la raíz y esto nos da raíz de 100, que al final termina siendo, para que no quede desordenado, lo vamos a escribir abajo, x igual a 10. Entonces, ¿qué implica esto? Que la generatriz vale 10. Entonces ahora ya tienes todos los elementos y puedes reemplazar simplemente en la fórmula y calcular. Sería pi por 8 al cuadrado más pi por 8 por 10. Si te estás preguntando qué se hace con el 6, en este ejercicio no se hace nada. No lo utiliza, se utiliza para calcular la generatriz solamente, no se utiliza en el área, ¿vale? Entonces va a ser 64 pi más 80 pi. Y esto da como resultado 144 pi.
Si a ti te dicen que este es un problema con contexto real, en este punto cambias el pi a 3,14. A ver, acá es importante que en algunos ejercicios te pueden preguntar el manto o la base dependiendo del contexto del problema, o simplemente si tú lees bien el ítem, va a decir el manto y tienes que calcular solo el manto. Ajá. Ok. Encontré esto en internet para tienes que calcular. Échale una mirada. Entonces, veamos uno en el que tienes que calcular solo el manto. Ok, en este ejercicio en particular nosotros tenemos la medida de la genatriz y el radio, entonces ya tienes todo. Vamos a suponer que te piden calcular solo el manto, entonces va a ser área del manto, le ponemos área lateral porque es lo mismo, es pi por r por g. Entonces va a ser pi por 6 y por 12. Esto es 72 pi y esto, bueno, vamos a ponerle centímetro cuadrado para no cometer pecado capital. Acá centímetros, centímetros y ya. Eso sería todo el cálculo del área lateral de un cono. Si te piden el área basal, sería pi por r al cuadrado. Creo que esto no es tan complicado. Yo sé que tú puedes hacerlo, no es tan difícil. Lo que tienes que repasar para la prueba es Pitágoras, teorema de Pitágoras, para poder reconocer los elementos. Y obviamente aprenderte la fórmula del área y el volumen para poder identificar los elementos que son necesarios. Te dejo un desafío para que lo resuelvas tú y me escribas en los comentarios la respuesta. Ok, este es cortito, no es tan largo el ejercicio. Ok, este ejercicio es cortito, no es tan largo. Te dan el radio, te dan la altura y tú tienes que calcular el área total. Te invito en los comentarios a colocar cuál es la generatriz, cuál es la medida de la generatriz. Ahí tú ya sabes cuál es la pregunta y cuál es la altura total, ¿vale? Y también te dejo otra pregunta. ¿Podrá ser la generatriz más pequeña que el radio y la altura? Estas son dos preguntas que me gustaría que trates de reflexionar y pensar para poder entender un par de cosas más adicionales de este cono. Espero el video te sirva para comprender la materia, también los ejemplos que son bastante útiles. No olvides suscribirte, nos vemos en otro video. Chao.